empezamos a citar. Habíamos dicho que partíamos de esa diferencia entre criollos y peninsulares. ¿Cuál era esa diferencia entre criollos y peninsulares? Los cargos políticos. Bien, los derechos, ¿sí? Derechos no solo políticos, también económicos, porque no podían ser autoridades máximas de monopolio, con lo cual perdían mucho prestigio, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, no podían ser miembros del ejército, ¿se acuerdan? Entonces, esas diferencias, que a pesar de ser las clases sociales bastante, a pesar de que muchos criollos tenían inclusive más dinero y prestigio social que los españoles, por esas razones no los van a dejar ocupar esos cargos. Entonces, tengo más prestigio, tengo más dinero y no puedo ocupar cargos, y a veces puede venir como mi rey un español de menor prestigio, de menor orden social, pero porque es español sin conectar y mandando. Entonces, estas diferencias entre criollos y peninsulares va a hacer que empiecen a despertar cada vez más el descontento de los criollos. ¿Por qué? Porque al principio de la conquista eran todos españoles, ¿sí? Los blancos. Con el pasar de los tiempos y de las generaciones, empezaron a bajar la cantidad de españoles nacidos en la península y empezaron a subir la cantidad de criollos. ¿Por qué? Porque esos españoles que venían empezaban a tener hijos más grandes. Entonces, eran mayoría los criollos. Era su tierra, se sentían como parte de esa tierra, pero no podían tener esos derechos que los otros sí tenían por ser pensionados. ¿Vale? ¿Se entienden? A ese descontento súmenle las nuevas ideas que vimos, que llegaron, que empezaron a tener la cabeza un poco nerviosos, que las cosas podían ser distintas. Lo primero, que ellos podían formar un gobierno criollo. Lo primero. Cosa que por derecho no se lo permitía. No podía tener acceso a los gobiernos a los municipios. Y a eso, súmenle que empezaron a formar esas milicias criollas y a tomar un gran papel con las invasiones inglesas. Si no fueran por las milicias criollas, las invasiones inglesas no se podían haber vencido. Entonces, a esos criollos descontentos, súmenle las nuevas ideas, súmenle que ya para tener cierta militarización sin llegar a ser un ejército, entonces dentro de las causas internas es un buen cóctel para que ahí surja la idea de empezar a ver de independización de España. Pero con eso solo no alcanzó. Hay que ver qué cosas pasaron en España. Ustedes vieron en la primera consigna que tenemos que ver la situación de España en el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XVIII y en el siglo XIX. Nosotros ya cuando vimos la Revolución Industrial vimos que, si bien siglo XV y XVI, España y Portugal eran los que eran las potencias máximas, ¿se acuerdan? Eran los dos grandes reinos que habían venido a conquistar América y África. No se olvide toda la conquista africana que hizo Portugal. Esto, de verdad, era prestigio y poder a nivel mundial. Van a ser dos potencias mundiales. Pero claro, esas dos potencias mundiales no siempre se van a ir manteniendo. Ya en el siglo XVIII van a empezar a decaer y va a empezar a surgir como potencia mundial Inglaterra. Inglaterra que va a tener una buena fuerza naval y a la que se le va a sumar gran cantidad de caudal económico por medio de la revolución industrial. No solamente va a tener buenos barcos, sino que va a ser que va a dominar toda la parte comercial a nivel mundial. Por lo mundial hablo principalmente de Europa, ¿sí?
Inglaterra empieza a despegar en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, ya es indiscutiblemente potencia mundial. Al punto que se enfrenta con España, antigua potencia mundial, y España, su armada invencible. Fíjense que a su flota naval España le había puesto armada invencible, ¿no? Porque venía siendo la potencia número 1. Entonces, a esta potencia mundial, que se llamaba España, la vence Inglaterra de la batalla de Trafalgar. Esa batalla fue decisiva para que una vez por todas España deje de considerarse potencia mundial. Y va a ser Inglaterra. Esta es la realidad de España a principios del siglo XIX. ¿Dudas con el primer punto? ¿Dudas con la relación de Inglaterra? Miren, la relación de España e Inglaterra la veíamos en la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Habíamos marcado alianzas. Teníamos, por un lado, España, y Francia. Más después de la Revolución Francesa y mucho más después que los Borbones subieron al trono español. ¿Se acuerdan? Los Borbones era la misma casa de Nápoles en Francia. Ya venían aliados, esta alianza se empieza a marcar cada vez más. Hasta que, vamos a ver qué pasa. Del otro lado, ¿quién estaba? Inglaterra. Enfrentada siempre enemiga de Francia, ya de la guerra de los 100 años del año pasado, donde se había enfrentado en el fin del feudalismo Francia e Inglaterra, ahí ya estaban siendo enemigas de esa época. Y obviamente se va a aliar con Inglaterra una enemiga de España, que va a ser Portugal. Desde el mismo momento que se empieza a unificar la península ibérica, España y Portugal van a estar en un momento van a conformar un solo reino porque van a quedar gobernadas por el mismo rey, el rey español. Pero va a durar lo que duró después van a volver a separarse, pero esos enfrentamientos internos. No se olviden que España y Portugal corresponden a la misma península, la península ibérica. ¿Sí? Cuidado acá y no se pueden, chicas, porque con el mapa no se puede caer. Con el mapa se puede caer. Europa en el siglo XVIII. Ven lo que yo les decía, España y Portugal siempre en enfrentamiento va a estar, así como en el enfrentamiento de Inglaterra. ¿Sí? Bien. Tenemos que retrotraer un poquitito para ver la segunda consigna a lo que es la Revolución Francesa. Principalmente en Napoleón. ¿Se acuerdan? La Revolución Francesa pasa por un montón de gobiernos hasta llegar a Napoleón. Napoleón conforma el imperio Napoleón. ¿Sí? Estamos ahí en onda. Acá vamos a empezar a ir y volver. Napoleón tenía una política internacional que era extenderse hacia las distintas
las regiones de Europa. ¿Por qué? Porque su idea era conformar el imperio francés un poco tratando de actualizar lo que había sido los territorios del imperio romano. ¿Sí? Entonces por eso quería dominar todas estas regiones. Entonces, decíamos la otra vez, algunas van a unirse siendo aliadas. Acá las tenemos marcadas con amarillo, ¿sí? Noruega y Noruega. Noruega y Dinamarca. Esas son las netamente aliadas, se unen aliadas. ¿Por qué no está marcada España si dijimos que la aliada de Francia? Porque España va a ser un caso muy particular. A ver, la idea que tenía Napoleón va a ser dominar toda Europa. Obvio, si yo quiero dominar toda Europa, al primero que voy a tener que vencer es la gran potencia mundial. ¿Quién era la gran potencia mundial? Inglaterra. Aquí. Pero claro, para Napoleón invadir Inglaterra, ¿por dónde tenía que ir? ¿Qué tenía que usar? Barcos. ¿Francia era fuerte en barcos? No. ¿Quién era fuerte en barcos? ¿Quién era fuerte? Barcos, España, siglo XVIII, Inglaterra. La batalla de Trafalgar le destruyó la batalla, la Armada de Sicilia. Francia no va a invadir marítimamente Inglaterra, porque va a perder. ¿Cuál era lo fuerte de Napoleón? El ejército terrestre. Por eso, todo lo que sea invadir por Europa es lo fuerte de Napoleón. Ahora, para ir a Inglaterra, es la única que tiene que formar. Entonces, va a tratar de dominar Inglaterra de otra manera. ¿Qué otra manera hay? Economía. Va a tratar de dominar Inglaterra mediante la economía. ¿Cómo? Generando lo que se llama en las regiones de sus aliados, lo que se va a llamar un bloqueo continental. ¿Qué significa? ¿Qué es un bloqueo continental? ¿Qué puede llegar a ser? Bloqueo continental. Bien, sí. Si ustedes ven acá, ¿ven? Pero miren, acá bien, un bloqueo continental comercial. ¿Qué significa? Que ninguna nación de Europa pudiera comprarle a Inglaterra. Esto le va a causar económicamente grandes pérdidas. No solo que Inglaterra ya había pasado por todo. ¿Qué había pasado ya en Inglaterra? Siglo XVIII, bien. La revolución industrial. ¿Cómo estaba produciendo? ¿A gran escala o poco? A gran escala. Y si yo produzco a gran escala y no se lo puedo vender a nadie, ¿qué pasó? El mundo había todo arrumbado y no puedo vender. Entonces, de esa manera no se dominaba territorialmente a Inglaterra, pero sí se dominaba económicamente. Este era el proyecto de Napoleón. En algunas partes se puede lograr, ¿sí? Especialmente en la zona donde Napoleón es fuerte y domina. Pero claro, yo les dije, pero fíjense dónde se corta. Es acá, no tengo el bloqueo. Bien, es decir, Napoleón podía influir ¿dónde?
donde tenía sus amigos, donde tenía sus aliados. Pero Portugal, ¿va a aceptar el bloqueo? ¿Va a aceptar las órdenes de Napoleón? No. Entonces, como Portugal no acepta las órdenes de Napoleón, Napoleón, para presionarlo, ¿qué va a hacer? Invade. Claro. ¿Por dónde tiene que pasar Napoleón para llegar a Portugal? Por España. Fíjense. Hay que mirar el mapa. No va a pasar por Inglaterra, va a ser así. No, dijimos que por Inglaterra no podía llegar ni a la misma Inglaterra, va a pasar por Inglaterra. Es solamente mirar el mapa y es una cuestión de sentido común. Estamos. Traten de usar la cabeza, la historia no es memorizada, es también su cabeza. Traten de razonar. Entonces, va a tratar de llegar a Portugal. Pero un ejército puede entrar en otros países, hermanos. Pero claro, España estaba contra Portugal, el rey de España, y era aliado de Napoleón. Entonces, logra Napoleón convencerlo de que solamente iba a pasar para invadir Portugal, aún prometiéndole que después Portugal se la iba a dar a España. ¿Sí? Exacto. Cuando el timón es grande es el salto de confío. Bueno, entonces, Napoleón entra en España, se reúne con Carlos IV y con la promesa de darle después Portugal, convence a Carlos IV de que abdique a favor de Napoleón. ¿Qué es abdicar? Un rey renuncia al trono y le deja lugar teóricamente al sucesor. Pero el sucesor de Carlos IV, ¿era realmente Napoleón? No. Era su hijo Fernando. Por el momento era Fernando, no. Si se hubiese llamado Carlos, sí sería Carlos V. Pero no. Entonces. La sucesión lógica era Carlos IV abdique, se muera a su hijo Fernando, que va a llamarse Fernando VII. Sí. En realidad, Carlos se tenía que dar el trono Fernando, pero Carlos ya había muy enfermo, abdica a favor de Napoleón. Es decir, el trono de Napoleón. ¿Cómo va a estar Fernando? ¿Ustedes fueron Fernando? Tal que junto con ya de por sí que Carlos haya dejado a Napoleón entrar con un ejército y viendo que Napoleón estaba invadiendo toda Europa, no era buen signo. Y Fernando, con un grupo de nobles jóvenes, ya estaban descontentos que Carlos haya dejado entrar a Napoleón. Ahora, cuando Carlos aplica el favor de Napoleón, Fernando lo que va a hacer es rebelarse, amotinarse. Motín de los se rebelan contra el rey, más o menos a la muerte, es una ciudad que iba acá, en el centro de España. Napoleón se encuentra con Carlos aquí, cerca de la frontera,
centro de España hay un motín. Motín que a Napoleón no le convenía que se levante toda España en contra de él. Entonces va a simular querer arreglar la situación, querer devolverle el trono a Carlos para que Fernando se calme, se tranquilice. Y los va a citar en una ciudad fronteriza que se llama Bayona, que está acá. Hoy es parte de Francia. Yo les digo una cosa, mejor que presten atención, porque cuando volvemos en vacaciones yo no voy a volver a fijar. Hoy estamos casi todos. Así que mejor que prestemos atención. Porque acá se van a perder que ahí sí. Ya les dije, empezamos con datos. Si lo van a ir tomando de una forma lógica, les va a ser mucho más fácil. ¿Estamos? Napoleón cita a Fernando, a Carlos, se reúnen los tres en una ciudad fronteriza llamada Bayona, es decir, Napoleón retrocede, se reúne ahí para querer amigar padre e hijo y con la promesa de devolver el trono. ¿Sí? Esta reunión se la conoce como la farsa de Bayona. Es una farsa. Una mentira. Una mentira. Entonces, es la farsa de Bayona porque Napoleón lo que hizo fue juntar a Carlos, a Fernando, y en vez de devolverle el trono, de amigarlos, lo que hizo fue poner preso a Carlos, a Fernando, que estaba en el territorio francés, ponerlos presos y poner en el trono a su hermano José Bonaparte. El rey y su sucesor, ya Carlos estaba grande y estaba enfermo, era muy posible que muriera en la cárcel, por lo tanto Napoleón necesitaba poner preso a los dos, porque si moría Carlos y el hijo estaba afuera, iba a asumir el trono y iba a empezar de nuevo. Fernando, que luego va a ser Fernando. Sí. Porque sí, el padre Carlos va a morir en la cárcel. Al poco tiempo. Ante esta realidad, ¿cómo va a reaccionar el pueblo español? Va a querer rebelarse. Obvio. Ante esto, va a reconocer a el hermano de Napoleón. Vamos. Ante esta realidad, ¿sí? ¿Qué pasa? El pueblo español, recordando una vieja idea de la Ilustración,
hacia un siglo atrás había surgido, basándose en las ideas de Rousseau. ¿Qué decía Rousseau? ¿Qué decía Rousseau? El pueblo debía beneficiar a los soldados. Sí, ¿y qué pasaba cuando el rey no podía Se ejercer? le devolvía el poder al pueblo. Bien, basándose en Rousseau, que decía que el poder del gobierno, es decir, no viene de Dios al rey, no viene de Dios al rey, quien sea. El poder de gobierno está en el pueblo. Y ese pueblo se lo da al gobernante. Y cuando este gobernante no puede gobernar, ya sea porque es mal gobernante, o porque es menor de edad, o porque está preso, ese poder de gobierno volvía al pueblo y el pueblo volvía a elegir su representante. Basándose en esto, los españoles no reconocen a José Bonaparte como rey. Claro, ¿cómo lo van a querer? Pero Es un rey extranjero, es un rey invasor, es hermano del que los invadió y puso preso a su verdadero rey. ¿quién traicionó a España? Exacto. Por lo tanto, van a recordar que las legiones de España tenían lo que se llamaba juntas de gobierno. Gobierno muy antiguo, que habían existido en la época del feudalismo. ¿Sí? En esa época del feudalismo, que cada región de España era un pueblo en particular. Esas juntas de gobierno que aconsejaban al señor feudal en su momento, habían quedado por el tiempo, sí, pero ya más que nada se dedicaban a la economía de las distintas regiones españolas. Por eso, el rey en sí no lo usaba como poder de gobierno. Ahora, como el rey está preso, estas juntas de gobierno van a gobernar las distintas regiones de España. Pero claro, España no es un conjunto de regiones aisladas. Esa junta de gobierno nacional van a estar dominadas y gobernadas por una junta central. La ciudad de Sevilla está al sur de España. Ahí se habían establecido, porque no se olviden que los franceses habían llegado por aquí. Entonces, hasta que no caiga la ciudad de Sevilla, va a gobernar esa junta. ¿Por quién estaba compuesta? Por representantes, todos los representantes de cada una de las juntas regionales españolas. Claro, con esta noticia, de cómo vamos a ver más adelante, llegue a América, ¿qué van a querer hacer? Y que esas juntas también hacen en América. Por eso vamos a ver que la primera expresión del gobierno ¡Qué forro! va a ser una junta de gobierno. Un poco como imagen de esta junta regionales españolas. Claro, el tema va a ser que cuando quieran mandar a las distintas regiones americanas representantes a la Junta Central de Sevilla, ¿qué le van a decir? Van a recibir a los criollos
que ni siquiera podían gobernar en su vida. No. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esta Junta Central de Sevilla va a ser el único gobierno reconocido por los españoles. La Junta Central de Sevilla va a ser el que envíe virreyes cuando se necesita América. ¿Por qué? Porque nadie, inclusive los americanos, no van a reconocer a José Bonaparte como un rey de España. Por más que él es el creador del mundo. ¿Se entendió? Después, obviamente, Napoleón, una vez que dominó toda la región, se instaló en Madrid, capital de España, va a continuar desde ahí, llega, va a empezar a tratar de invadir la parte sur de España, que es la parte donde estaba la Junta Central, que sabía que la Junta Central está acá, en Sevilla. Y va desde ahí a tratar de invadir aquí, esa era su primera idea, ¿sí? ¿Va a llegar a invadir a Portugal? Sí. Pero claro, tardó tanto en llegar que ¿qué hicieron los reyes de Portugal? Se prepararon y en vez de quedarse en Portugal, trasladaron la capital del imperio a la ciudad más importante de su colonia más importante. ¿Cuál sería la colonia más importante de Portugal? Y por un tiempo, hasta que Napoleón va a caer, en 1814, los reyes de Portugal gobernaron el imperio portugués desde la ciudad de Río de Janeiro, en América. Napoleón pudo invadir Portugal, sí. ¿Pudo poner un rey en el trono portugués? No. ¿Por qué? Porque los reyes no estaban en la ley. Y llegar a América era casi imposible. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Por eso, en Portugal tenemos la capital del imperio. Perdón, en Brasil tenemos la capital del imperio portugués. ¿Se entendió esta parte? Acá vimos el punto 1 y 2. ¿Se pueden fijar con lo que ustedes pusieron y si hay dudas? Antes de entrar en las informaciones inglesas. Miren que ya empezamos segundo cuatrimestre. Empezamos segundo cuatrimestre. Ya todo el mundo empieza de cero a juntar notas. Porque tenemos que aprobar el segundo cuatrimestre también. Y no importa si aprobé el primero. Puedo aprobar el primero, pero el segundo no, y que me queda pendiente. ¿Se entiende? Tenemos que aprobar los dos. No importa si no aprobé el primero. Si aprobé el segundo, va a haber una instancia, supongo que en septiembre, octubre, para recuperar el primer cuatrimestre, en diciembre, ¿sí? Así que aprovechen este tiempo para ponerse al día. Yo con cada uno que estoy pasando las notas, ¿se acuerdan? Lo estoy diciendo, qué tenían pendiente, qué tenían bajo, qué tenían que recuperar. Así que vayan poniéndose al día. Porque después de las vacaciones empezamos con los temas y nos van a tener un tiempo. ¿Estamos? Si tienen que copiar este cuadro, si les sirve, háganlo mientras yo paso la mitad y objeto de. Y de paso, fíjense si tienen dudas, por favor.